Vamos a ir a un tema que quiero compartir hoy, que es el corazón de la gran comisión. El corazón de la gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, ¿en qué texto bíblico estamos pensando? Mateo 28, ¿verdad? 18 al 20. Y dice ahí en el capítulo 28 que los 11 discípulos hicieron caso al Señor y fueron a Galilea para estar allí, y el Señor se acercó y cuando vio a los discípulos, algunos creían, otros dudaban. Y en el versículo 18 que dice, Él se acercó y les dijo, ¿lo repetimos todos? ¿Lo decimos todos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién le dijo el Señor esas palabras? A nosotros, a sus discípulos, a los 11 que estaban ahí y a todos los que creyeron después de ellos y a todos nosotros que estamos aquí y creemos en Él. Él nos ha dado esta gran comisión que dice, id y haced discípulos. Y la gran pregunta es si estamos obedeciendo. La gran pregunta es si estamos haciendo discípulos. Usted sabe que en CPI enseñamos la última materia, que es historia de la iglesia. Y al ir en historia de la iglesia a través de los tiempos, desde que empezó la iglesia allí en Pentecostés, año 33 después de Cristo, hasta hoy, lo que caracterizó a la iglesia fue la desobediencia a la gran comisión. Y como nosotros no queremos ser una iglesia desobediente, vamos a ir al corazón de la gran comisión para poder cumplir con esa gran comisión. Estuve leyendo un texto en el Antiguo Testamento y al estar leyendo ese texto empecé a hacer un paralelismo entre ese texto y la gran comisión. Y empecé a descubrir cómo ese texto me estaba dando las herramientas, la fuerza, me estaba enseñando a cómo cumplir la misión de Dios. Tengo un premio si alguien me dice cuál es ese texto. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Antiguo Testamento, el primero de los libros históricos, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén.
Ahora, ustedes que han recitado la Gran Comisión y hemos leído este texto, ¿quién me puede decir qué cosas han encontrado parecidas? Bien. Ahí hay algo, ¿verdad? Porque dice, estaré contigo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en la Gran Comisión, ¿qué dice? He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Bien, ¿qué otra cosa más podemos encontrar? Bien, pero ¿dónde está en este texto y en Hechos? Perdón, en Mateo, en la Gran Comisión. Tiene que estar en los dos lados. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y acá en Josué dice, nunca se apartará este libro de tu boca, sino que meditarás en él y harás todo conforme a lo que está en él escrito. Ahí hay también una similitud, ¿verdad? ¿Cuál otra más? Mira que te mando. Mira que te mando. ¿Verdad? Y en la Gran Comisión dice, por tanto, id. Acá también hay un mandamiento. Id y hacer discípulos. Y acá le está diciendo a Josué, mira que te mando. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Entonces ahora vamos a entrar a ver qué nos enseña Josué, qué podemos sacar de Josué que nos va a ayudar a nosotros a cumplir la Gran Comisión. Hay un momento grande, hay un momento histórico acá. El líder de Israel había muerto. ¿Quién era ese líder? Moisés. Moisés fue quien sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés fue aquel hombre que estuvo delante del mar rojo, bien digo, y con todo el pueblo egipcio que venía detrás de ellos, y un pueblo que salía de la esclavitud y quería volver a Egipto, a la esclavitud, y estaba Moisés allí, ¿y ahora qué hago? Este pueblo viene a matarnos, este mar no nos deja pasar. Y entonces la orden del Señor, diles que marchen, que avancen. Y entonces Moisés ordenó al pueblo avanzar, con su vara tocó allí el mar y se abrió, y el pueblo pasó en seco. ¿Sabe cuántos años tenía Josué cuando pasó ese río, ese mar? 40 años. 40 años. Y pasó allí el pueblo con Moisés y comenzó Éxodo, que es el peregrinaje donde murió una generación incrédula y nació una nueva generación. Esa nueva generación ahora está en otro momento difícil, crucial en la vida del pueblo de Dios. Está allí en el río Jordán, tiene que atravesar ese río para entrar a la tierra prometida. Un obstáculo. Otra vez un río que le impide llegar a la tierra prometida. Un líder nuevo que en este momento, después de 40 años, Josué tiene 80 años. Y ese Josué que está allí para atravesar está sufriendo la presión de que el líder ha muerto y ahora no hay liderazgo.
Y Dios le está diciendo, tú eres ahora el nuevo líder. Pero este Josué ya tenía la experiencia de que Dios había abierto el mar, que había atravesado en seco. Pero tenía que confiar en la palabra de Dios. Y entonces le dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cada creyente, cada hijo de Dios que quiere cumplir la gran comisión, lo primero es, no te moverás, no te desviarás, no te retirarás de la presencia continua de la palabra de Dios, del contacto personal y continuo con Dios. Por eso es, nunca te apartarás. La falta de cumplir la gran comisión comienza en que nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestro corazón. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Al no apartarse de nuestra boca es que nuestra boca va a repetir las enseñanzas, que vamos a meditar de forma audible en la palabra de Dios. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. Es una rumiación activa del texto, es reflexionar, es profundamente pensar en la palabra de Dios. Lo que pasa es que pasan los días y no abrimos la Biblia. Y al no tener la lectura de la palabra y al no meditar en la palabra, nuestra alma se va secando. Nuestras fuerzas espirituales se debilitan y no podemos cruzar hacia la tierra prometida. Entonces, por eso Dios le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. ¿Para qué? Para guardar y hacer todo lo que en él está dicho. Entonces, guardar es obediencia cuidadosa. La meditación tiene el propósito práctico de obedecer la palabra de Dios. Entonces le dice que si haces esto, prosperarás, harás prosperar tu camino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar tu camino. En el Antiguo Testamento, prosperar significa cumplir el propósito divino. Y Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Y la única manera de poder cumplir ese propósito es obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice, todo te saldrá bien. Hay una progresión lógica en este texto: permanecer en la palabra, meditar constantemente en la palabra, obedecer prácticamente la palabra, y el resultado es prosperidad y éxito. Quiere decir que la prosperidad es consecuencia de la obediencia, no del esfuerzo, porque Josué tiene que cruzar y llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero tiene que ir a conquistar. Hay enemigos allí al frente, hay fortalezas que tiene que derribar, pero Dios no le está dando un mapa, una estrategia militar, solamente le está dando una orden que es guardar y obedecer la palabra de Dios. Y cuando en el corazón el líder obedece la palabra de Dios,
entonces aprende que el liderazgo espiritual depende de la palabra y no del carisma. El liderazgo espiritual depende de obedecer la palabra y no del esfuerzo humano. Que la prosperidad quiere decir el cumplimiento de la misión, del propósito divino, no depende de mis recursos, sino depende de la presencia de Dios. Entonces, aquí lo vemos a Josué y dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La victoria pública nace en la disciplina privada. La conquista externa depende de la formación interna, del tiempo de comunión que tengo con el Señor. El éxito ministerial está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios viene a Josué y le dice, mira que te mando, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando ¿a qué? A suplir a un gran líder como Moisés. Josué diría, pero yo no puedo, sus calzados me queda grande. Yo no soy capaz de hacer lo que hacía Moisés. Pero Dios lo llamó, lo escogió para cumplir esa gran misión. Y entonces Josué pudo llevar ese pueblo a la tierra prometida, porque él puso toda su atención en cumplir el mandato de Dios. Mira que te mando, le dijo Dios, que te esfuerces y seas valiente. Y acá hay una orden divina. Mira que te mando. Y hay una orden divina que llega también a nosotros en este tiempo, y es, mira que te mando que vayas y hagas discípulos. Cuando salimos de acá no podemos salir pensando en otra cosa, que es Dios me está diciendo en la palabra que debo ir y hacer discípulos. No puede pasar este año sin que yo haga discípulos, que tenga mi discípulo. Y entonces para poder hacer discípulos, yo debo esforzarme. Por eso es que este texto bíblico de Josué para mí es el corazón de la gran comisión. Porque Dios dice, mira que te mando que te esfuerces. Y para cumplir la gran comisión es necesario escuchar la voz de que Dios me está diciendo que me esfuerce. Y esforzarme es fortalecerme, es afirmarme, es tomar firmeza interior, es una determinación espiritual y moral. Salgo para obedecer al Señor, pero no salgo solo. Por eso dice el Señor, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, sé valiente. Implica una firmeza frente al peligro. Josué tenía que cruzar ese río y empezar a conquistar una tierra llena de enemigos. Y tenía que derribar fortalezas. Las fortalezas de Jericó iban a caer. Pero allí está Josué, saliendo en obediencia, porque Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y él salió para obedecer, entonces salió con firmeza frente al peligro. Él dijo, estos enemigos me pueden derrotar, estas fortalezas yo no las puedo derribar, pero Dios me manda que vaya. Este río yo no puedo cruzar, pero Dios me manda a cruzarlo. Yo no puedo ponerme los zapatos de Moisés, pero Dios me manda que me las ponga y me los voy a poner. Pero no porque yo sea capaz, porque el liderazgo espiritual no depende de mi capacidad, sino que depende de la presencia de Dios.
Por eso Dios le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Por eso Dios le dice, no temas. El verbo temer implica terror paralizante. Y hay creyentes que viven toda su vida cristiana con un terror paralizante de entregar un folleto o de hablar a otros de Cristo. Y todo eso es porque la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestro corazón. Y todo eso es porque no hemos decidido a obedecer a Dios, de ser esforzados y valientes, y de salir y enfrentar aquello que está allí al frente y que yo no sé cómo lo voy a vencer. Era jovencito, mis primeros años de creyente, y salía a evangelizar con un misionero. Yo en ese tiempo estaba estudiando medicina, en las vacaciones fui al pueblo y él me dice, vamos a evangelizar al hospital. Vamos. Y estuvimos evangelizando y llegamos para tocar la puerta del director y el misionero me dice, yo no terminé la primaria, vos estás en la facultad, así que a vos te toca hablar al director. Y yo le dije, el director no sabe nada de Biblia. El director no conoce a Dios. Usted conoce a Dios. Usted va a hablarle al director. Porque usted está en mejor condición que yo de hablarle del Señor. Porque usted ha caminado más estrecho con Dios que yo. Y él entonces tocó la puerta y le habló del Señor. No temas, no temas. Porque Él pondrá palabras en tu boca. Porque si Él va contigo, derribará fortalezas. Dios prohíbe el miedo que bloquea la acción. Todos tenemos miedo. Pero ese miedo se termina ¿cuándo? ¿Qué dice el texto bíblico? El amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Y cuando el amor de Dios llena mi corazón, el temor no tiene lugar. Por eso dice la palabra, sé valiente, no temas, no desmayes. No desmayar es no quebrarse, no desmoronarse, no desanimarse profundamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no desanimarme? ¿Por qué no quedarme? ¿Por qué no quebrarme? ¿Por qué no salir a predicar la palabra? No te desmayes, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo. El fundamento del coraje no es la personalidad de José, no es la personalidad de Josué, sino la presencia divina. Lo que yo voy a hacer cuando entrego un folleto, cuando hablo, no es lo que yo voy a decir, no es la capacidad que tengo, es la presencia divina. Yo ya les conté que un día estaba entregando folletos allí en una escalera donde toda la gente tenía que pasar y a todos los que pasaban le iba dando un folleto. Hasta que uno leyó el folleto y en el folleto hacía una gran pregunta diciendo, ¿eres tú cristiano? Y el hombre cuando leyó ese texto me miró, se dio vuelta y me dijo, ¿qué crees, que soy un animal? Porque para él cristiano y animal era lo mismo. Pero yo no tuve miedo, porque la presencia de Dios estaba conmigo, porque yo sabía que Él iba a poner algo en mi corazón para decir, porque Él me iba a dar la palabra justa. Entonces yo le dije, mire Señor, lea eso porque eso es para usted. Ahí tiene la respuesta. Y el hombre se fue y empezó a abrir el folleto. Y el folleto en su primera página decía, si tú naces en un garage no eres auto. Si tú naces humano no eres cristiano. Y entonces empezaba a explicar lo que es ser cristiano. Dios está contigo. El fundamento
del coraje no es la personalidad, es la presencia divina. El liderazgo es obediencia antes que iniciativa. Dios nos dice, si quieres, puedes cumplir el mandamiento. Si quieres, puedes cumplir la gran comisión. No, Él dice, te mando, te ordeno. Ir y hacer discípulos. El miedo es incompatible con la misión divina. No porque el peligro no exista, sino porque la presencia de Dios lo supera. Hemos salido a hacer evangelismo y yo me alegré en ver adolescentes con toda libertad y con todo amor entregando folletos y hablando de Jesús. La presencia de Dios es el centro del llamado. La frase estaré contigo es lo que nos conecta con Mateo 28:20. Porque Dios llama, Dios envía y Dios acompaña en toda misión que nosotros emprendemos. Si Dios no te llamó, ¿qué haces aquí? Si Dios no te envió, ¿para qué vas? Y si Dios no va contigo, quédate en tu casa. Pero si yo estoy seguro que Dios me llamó y estoy seguro que Dios me envía, entonces tengo la seguridad de que Él me acompaña. Y ese es el principio bíblico. Dios te llama, Dios te envía, Dios te acompaña. La misión depende de su presencia, no de la capacidad humana, no de los recursos humanos, sino de su presencia. ¿Quieres repetirlo conmigo? Diga, Dios llama, Dios envía, Dios acompaña. Digamos de nuevo, Dios llama, Dios envía, Dios acompaña. La misión depende de su presencia. Amén. Cuando Dios te dice, id y predicad el Evangelio, Él te está llamando, Él te está enviando y Él ha prometido ir contigo. Entonces la misión depende de su presencia. Vamos a ir quiero dejarles para terminar 5 conceptos en cuanto al corazón de la gran comisión. El primero es que el llamado siempre implica desafío. El llamado de Dios siempre implica desafío. Dios te ha llamado a una misión. Dios te ha ordenado algo para hacer. Dios ha puesto en tu corazón y en tus manos hacer algo para Él. Y eso implica un desafío. Josué tenía que conquistar territorios físicos, derribar murallas, conquistar ciudades. La iglesia debe conquistar corazones. Entrar en Canaán implicaba guerra. El creyente que hace discípulos tiene guerra espiritual, tiene rechazo, tiene oposiciones, incomodidad. La gran comisión no es un llamado cómodo. La gran comisión requiere esfuerzo, valentía, esfuérzate y sé valiente. La gran comisión requiere salir. Así como Josué no podía quedarse a este lado del Jordán mirando la tierra prometida, la iglesia no puede quedarse encerrada en 4 paredes. Tiene que salir a cumplir la gran comisión. El llamado siempre implica desafío. Lo segundo es que el mandato de Dios precede al milagro. ¿Escuchó? El mandato de Dios es antes del milagro. Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
La valentía no era opcional. La valentía era un mandato. Mira que te mando que te esfuerces. Hacer discípulos no es una opción. ¿Escuchó? Usted no tiene la opción de decir no. Usted tiene la opción de desobedecer la orden de Dios. Y no es una sugerencia, es una orden directa de Dios. El mismo Jesús nos dice a nosotros, id y haced discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mire, yo quiero decirle que mientras que usted va a obedecer este mandato de Dios y va a predicar la palabra y está discipulando a alguien, es el momento de mejor comunión que va a tener con Dios. Es la mejor manera de ver a Dios obrar. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios y hemos sido testigos de los milagros de Dios? Pero entienda que antes del milagro está la obediencia. A Josué Dios le dijo, yo estaré contigo. Y a cada uno de nosotros, sus discípulos, Dios nos dijo, yo estoy con vosotros. Por eso la presencia de Dios es la base del valor. Es el fundamento del valor cristiano. La presencia de Dios es el cumplimiento divino en nosotros que podamos cumplir la gran comisión. O sea que el fundamento de la obediencia no es la personalidad, no es la capacidad, no es mi elocuencia, no son mis recursos, sino que es su presencia. En el Antiguo Testamento, prosperidad es cumplimiento del propósito divino. Y que realmente cada uno de nosotros podamos cumplir con ese propósito divino. Tercera cosa, la valentía nace de la promesa. La valentía nace de la promesa. Josué iba a enfrentar las murallas como las de Jericó. Los discípulos en el primer siglo iban a enfrentar imperios como el Imperio Romano, la gran persecución, el martirio. Hoy nosotros nos enfrentamos a un contexto de confusión, de creciente relativismo moral, de una crisis social, familiar, y nos enfrentamos a ellos llevándoles la palabra de Dios que va a restaurar sus vidas. Y el principio no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es que se va a cumplir porque su presencia va conmigo. Dios no lo envió solo, Cristo no envió a la iglesia sola, Cristo no nos envía a nosotros a predicar el Evangelio solos, Él va con nosotros. La gran comisión está sostenida por la misma promesa que sostuvo a Josué, Dios va delante de nosotros. Por eso decíamos, y repita conmigo, Dios llama, Dios y Dios acompaña. La misión depende de su presencia, de su presencia. Cuarto, el esfuerzo y la misión están unidos. No se hacen discípulos desde la pasividad. Hacer discípulos implica enseñar y redarguir, corregir e instruir en justicia, acompañar, perseverar, amar cuando es difícil. Eso requiere un constante esfuerzo y una valentía diaria. La valentía no es ausencia de miedo.
es obediencia a pesar del miedo. Y por último, la conquista es espiritual. Josué conquistó las tierras, no por fuerza, no por estrategia militar, sino por la presencia de Dios que iba con ellos. La iglesia conquistará almas, no por nuestra capacidad, sino porque Él va con nosotros. Josué estableció un pueblo en una tierra prometida. La iglesia establece el reino de Dios en el corazón de las personas. La orden es: esfuérzate y sé valiente. El fundamento es: id y haced discípulos. Sin valentía no hay misión. Y sin esfuerzo no hay fruto. Dios hoy nos sigue diciendo: no temas compartir tu fe. No desmayes cuando eres rechazado. No retrocedas ante la oposición. No te canses de discipular. El mismo Dios que estuvo con Josué está con nosotros. Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que está con nosotros. La pregunta no es si tenemos miedo. La pregunta es si obedeceremos la gran comisión. Porque la promesa permanece: yo estaré contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora le pregunto, ¿hay algo que impida que obedezca a Dios en ir y hacer discípulo? Solamente mi desobediencia. Entonces, vamos a tener un compromiso con el Señor. Vamos a darnos el plazo de 1 año, cosa que cuando llegue a fin de año, cada uno pueda decir: tengo un discípulo. Tengo un discípulo, o 2, o 3, pero uno a quien le entregué la palabra, le hablé de Jesús y le enseñé a caminar con Jesús. Es aquel por quien oro, es aquel a quien le hablo cuando no lo veo, es aquel a quien quiero acompañar para que esté siempre en la casa de Dios, es aquel con quien me junto para alabar a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Amén.